que realmente pienso que viene a innovar un poco de lo que se ha venido haciendo en Guatemala con los ensayos convencionales con respecto a bases, subbases, carpetas asfálticas y el tema de pavimentos rígidos, que también pues vamos a tocar un poco. Yo creo que ya tienen un programa, o si no estoy mal, lo vieron en el fiche, y vamos a tratar de irlo pues cubriendo todo. Yo sé que es un poco corto el curso, ya que son más o menos, son 8 clases, y el último que hicimos fueron 3 meses y medio más o menos. Entonces voy a tratar de cubrir todos los temas de ese mismo curso que hicimos en 3 meses y medio, porque pues ya veo aquí a varios ingenieros que ya tienen mucha experiencia también, y eso pues me alegra mucho para que puedan sacarle el mayor provecho, y también todas las personas que tienen pues una gran experiencia en campo y que creo que también nos pueden aportar mucho a este curso. No solamente pues que sea una clase de mi parte, sino que quiera pues ir aportando, pues creo que es muy valioso también. En el tema de ensayos no destructivos, cuando hablamos de ensayos no destructivos nos referimos principalmente a 3 equipos. El primer equipo es el perfilómetro inercial. Muchos lo conocen como rudocímetro, que fue como inicialmente se le llamaba. El segundo, el que pueden ver aquí a su derecha, es el georradar. Y pues más adelante vamos a empezar a ver cuál es la función de cada uno. Y el más famoso de todos, que es el que está en la parte de abajo, que es el deflectómetro de impacto. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen con los ensayos no destructivos? Primero, las exigencias que tenemos ahora con una red vial que realmente está en una condición muy baja y que realmente lo que necesitamos es una rapidez en la toma de datos. Necesitamos confiabilidad al mismo tiempo en los resultados, cantidad de mediciones, porque no es lo mismo hacer, digamos, una densidad con el cono de arena en un punto que se tardan 20 minutos, media hora, a poderlo hacer con estos equipos, o un CBR, que no digamos que lo metemos en saturación, más si tiene un índice de plasticidad un poco alto, pues ya saben que dura más días para poder lograrlo ensayar. Y por último, estamos evaluando realmente el desempeño de la estructura en campo. Buenas, adelante. Adelante. Esta palabra es muy importante, que es desempeño, porque no es lo mismo tener todos los ensayos de laboratorio donde tenemos las condiciones controladas, o como nosotros pensamos que se van a llegar a trabajar en campo, a realmente a lo que se está llegando. Podemos hablar de que estamos dando un valor de CBR al 95% de compactación y nos están dejando la base al 92, 93, 90, 85, que eso afecta considerablemente el valor de la resistencia. Entonces vamos a empezar a hablar de esos 3 equipos, y que todavía aquí les agregué un último, que es el Mewmeter, que sirve principalmente para pistas de aeropuertos, y creo que también vamos a hablar un poquito de eso, para medir el coeficiente de fricción, ya sea en el asfalto o en el concreto, y hay una relación directa con la macro y la microtextura de las mezclas. Entonces es bien importante este tipo también, porque muchas veces nosotros pues llegamos visualmente, subjetivamente, a decir que la textura de una mezcla está bien o está mal, pero pues podemos con este equipo tener un parámetro de aceptación para la textura y acabado superficial de las mezclas. El primer equipo, que es el que les mencionaba, el perfilómetro, sus siglas en donde se reconocen es RSP. Luego tenemos los espesores y detección de anomalías con el georradar, capacidad estructural con el deflectómetro de impacto, y por último el Mewmeter, que es para la resistencia al deslizamiento. Vamos a empezar hablando del perfilómetro.
¿Qué es el perfilómetro? Prácticamente el perfilómetro se compone por dos láseres. Este es el más sencillo porque pueden llegarse a adaptar hasta 10 o 12 láseres. Entonces básicamente lo que se tiene es una barra, que es la que ustedes pueden ver en el frente del vehículo. Y esta barra contiene unos acelerómetros que lo que los permite es compensar los movimientos de un vehículo y trazar una línea horizontal ideal. Entonces, digamos, aquí tenemos nuestra carpeta asfáltica y el equipo. El perfilómetro va a tener dos láseres, un láser izquierdo y un láser derecho, que van a marcar las huellas de los vehículos. Y en este caso, pues lo que se está midiendo prácticamente es un perfil longitudinal. Entonces vamos a trabajar con un perfil longitudinal derecho y un perfil longitudinal izquierdo. Vamos al revés. Aquí es donde ustedes pueden ver pues, cómo funciona todo el sistema. Aquí tiene una computadora que va registrando los datos de los perfiles longitudinales. En este caso lo tiene en la parte de atrás, la barra. Y vamos a ir midiendo el perfil longitudinal de nuestra carretera, o nuestra vía, o nuestro pavimento, nuestra superficie. De esto salen factores muy importantes o parámetros que son ya reconocidos a nivel mundial por el Banco Mundial, como por ejemplo el IRI, que es el Índice Internacional de Rugosidad. Luego tenemos el PCI, que es el Índice de Condición Presente. El RN, que es el Right Number, ese se utiliza mucho en Europa. Y bueno, otros factores económicos, planificación de intervenciones, control de calidad en la construcción. Buenas tardes. Entonces, realmente donde estamos empezando es en el servicio de la vía. ¿Por qué es tan importante el servicio de la vía? Y es que aquí se tiene la gráfica de deterioro de un pavimento. Normalmente en los diseños estructurales de AASHTO 93 se coloca un 4.2 de un índice de serviciabilidad inicial. ¿Qué significa ese 4.2? Significa que se llegó a un IRI de 1.8 metros por kilómetro. En Guatemala llegar a un valor de 1.8 metros por kilómetro es muy difícil. Aparte que es un valor que se clasifica para autopistas o carreteras principales. Normalmente los valores de IRI que se están alcanzando en Guatemala están entre 2.3, 2.5, 2.6. Entonces hagamos de caso que nosotros tenemos nuestra superficie y la superficie va acumulando irregularidades que son diferencias de alturas con respecto a una línea horizontal. Estas diferencias de alturas, que son irregularidades en la superficie, son una sumatoria. Esta sumatoria de las irregularidades equivalen al IRI. Y es que el IRI está en unidades de metros por kilómetro. ¿Qué significa, por ejemplo, que si tenemos un IRI de 2.5 metros por kilómetro? Significa que en un kilómetro, si le ponemos longitud a esta línea horizontal, significa que en un kilómetro se acumularon 2.5 metros de irregularidades. Esto es valor absoluto. Uno va haciendo sumatorias si son positivas o son negativas. Obviamente, ¿esto qué tiene que ver o por qué
exigimos iris de 2.5 o a veces menores a 3. Aquí en Guatemala normalmente se están exigiendo iris menores a 3 metros por kilómetro. Iris menores a 3 metros por kilómetro equivalen a un índice de serviciabilidad o de servicio, podemos decir, de 4.0. Si nosotros no alcanzamos los valores de 3 metros por kilómetro, le estamos disminuyendo la vida a nuestro pavimento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer esa relación aquí en la gráfica? Nosotros entregamos un tramo que tiene un IRI de 1.8, equivale a un PSI de 4.2. El tramo, si se dan cuenta, en el eje X tenemos los años de vida útil del pavimento. Entonces, si se dan cuenta, el pavimento pues a través de los años va acumulando ejes equivalentes y va perdiendo servicio. ¿Qué significa perder servicio? Significa ir subiendo el IRI, del valor de IRI. Digamos, este 2.5 se va a mantener los primeros 3 años, 2 años. Depende mucho del tipo de pavimento, si es rígido o si es asfáltico. Luego va a empezar a tener un IRI de 2.8 ya en el año 5. Luego vamos a tener un 3.2, 3.3 digamos, en el año 7, y ya vamos a alcanzar un 4.5 en el año 10. Hagamos el caso de que esta vía se diseñó para 5 años de servicio. Va a ocurrir esto. Solo una pregunta. ¿Esta pérdida de servicialidad va a ser por tráfico o por edad del asfalto? Tiene mucho que ver, digamos, hay varios factores. Primero, lo que pasa es que yo tuve la experiencia en la franja transversal de que la diferencia entre del pavimento viejo con el nuevo no había mucha. Ajá. Mire, ahí prácticamente tenemos 2 factores. Primero, el tránsito, mientras más irregularidades existan, va a ser más agresivo. Quiere decir que probablemente en este pico, en vez de pasar un eje equivalente, se va a multiplicar por 5. Entonces realmente el tránsito es muy influyente en el IRI, definitivamente. Digamos, si tenemos factores de oxidación por el tiempo en el asfalto, abollamientos, por las temperaturas, altas temperaturas, aquí estamos usando asfaltos AC20, AC30 convencionales que ya no son aptos para las temperaturas que tenemos en las regiones, en los climas calientes aquí en Guatemala. También va a influir, ¿verdad? También va a influir en el IRI. Al final de cuentas, los láseres van captando todas las irregularidades con respecto a este tipo de fallas. Y obviamente el procedimiento constructivo, todo el tema de compactación, de la finisher, todo eso también, pues el IRI inicial va a ser muy importante para la preservación del pavimento. Es que a mí me creó una duda porque la edad del pavimento tenía más de 20 años. Ajá. Y la diferencia de IRI no era, tenía 3 antes de que trabajara. Y el IRI actual ya trabajaba, o ahorita actual de que acaban de poner, ya es de 2.4. Okay. Entonces ahí no hay tanta diferencia, a pesar que son 20 años de edad del pavimento. Sí, digamos un IRI de 3 no está tan mal para tener 20 años. Está en buenas condiciones. Es más, solo con pensar en un valor de 3 se podría hacer un fresado y un colocado de una sobrecapa. Fácil. Si se subió a 2.4, no sé si hicieron ese procedimiento, no estoy enterado, pero prácticamente estamos hablando de que se quedó igual, ¿verdad? Subieron 0.6 de metros por kilómetro. Sí, pero es que ya son factores económicos y sí, ya empieza otro rollo, ¿verdad? Pero sí es buena la analogía. O sea, normalmente los IRIs que hemos medido ahorita en la red vial
están entre 5, 8, 9, donde ¿qué tal, Andrés? Ya da pena presentar esos valores porque da más pena que el equipo se arruine por pasar en todo este infraestructura que no están diseñados tampoco para este tema de reconstrucción, ¿verdad? Y a eso vamos. Por ejemplo, hay un punto de la vida útil del pavimento en donde es óptima la rehabilitación. Si pasamos de ese punto, empieza ya una mayor rehabilitación y luego pasamos ya a la reconstrucción. Digamos, la red vial de nuestro país, la mayoría de carreteras ya están prácticamente en esta zona. Oye, son 5 o 6 veces más caro hacer una reconstrucción que hacer una rehabilitación. Por eso está la verdad tan de moda hacer la recuperación del pavimento existente, y entonces porque pues, es la única solución para poder volver a poner en servicio estas vías. Lo ideal es quedarse en el punto en donde el pavimento ya tiene un IRI, en donde necesita un fresado y una sobrecapa, y se le aumenta otros 10 años de vida. Entonces, obviamente, es mucho más económico para el tema de presupuesto. A este modelo es que queremos llegar. Por ejemplo, nosotros entregamos un tramo, pasan 10 años y escogemos el IRI, porque el IRI se escoge en el diseño. Por ejemplo, en ASHTO 93, que es lo que comúnmente se aplica aquí en Guatemala, se tienen dos factores, que es el PO y el PT. Este es el índice de servicio final y este es el índice de servicio inicial. Y normalmente viene la gente y de una vez le pone 4.2 y 2.5 o 2.0 como que si fuera una receta, pero realmente aquí esto depende directamente del valor del IRI. O sea, si nosotros entregamos un tramo para que realmente cumpla con este 4.2 del diseño, tendría que ser un 1.8 metros por kilómetro. Es un IRI prácticamente de una autopista en Estados Unidos, que en Estados Unidos llegan a IRI de 1.5, 1.6, 1.8. Aquí estamos llegando más o menos a IRIs de 2.3 en los mejores casos. ¿Qué te indica la especificación de caminos? No indica nada, no indica nada. Realmente el tema del libro azul no te dice no toca. ¿Cuál es el máximo ahí? No. La certeza es lo que lo gusta. Digamos, el tema del IRI es muy importante para la actualización del libro azul. Habría que, yo creo que ahí dice. Hay un cuadro. Ahí dice. Hay un cuadro. Sí, dice un cuadro. Hay cuadros que Dice para pavimento flexible, para pavimento de concreto asfalto. ¿Y de cuántos serán los valores? 1.8 y 2.5. Esos valores son muy exigentes para lo que se está logrando. Pero eso es lo que dice. Pero los tiene. Voy a revisar el libro azul porque realmente no sabía yo que sí estaba esa tabla, y me extraña ver la sección tal vez para realmente poderlo comparar, ¿verdad?, con los resultados. Muchas veces es difícil definir el valor del IRI, porque un valor del IRI se puede medir con el equipo cada 25 centímetros, digamos. O se pueden hacer, esto no está a escala, pero se pueden hacer mediciones cada 50 metros, cada 100 metros y cada 10 metros, cada 25 centímetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo mido el IRI cada 25 centímetros, me da un IRI de 3, por ejemplo. Es mucho más exigente. Estoy tomando una mayor cantidad de datos. Ahora, si lo mido cada 10 metros, me va a dar un IRI de 2.3.
Luego cada 50 metros me va a dar un IRI de 2.0 y cada 100 metros me va a dar un IRI de 1.8. Estás hablando solo en tangente, ¿no? No, eso está hablando Eso te quería preguntar. en general. Lo que pasa es que como la norma exige para las curvas ciertos metros, antes después, y las unidades son las áreas homogéneas, ya son tangentes y... Exacto, entonces ahí yo sí he escuchado el término del IRI característico, Ajá. que lo vamos a tocar más adelante. Y eso es porque la topografía en Guatemala no siempre es igual y ahí es donde vamos a aplicar el IRI característico. No se puede exigir un IRI en un proyecto que está en tangente a un proyecto que tiene una topografía que es imposible llegar a valores de 1.8, por ejemplo, o 2.3. Entonces, esto es bien importante porque se debe de definir la frecuencia del ensayo. Frecuencia de ensayo es importante definir para poder dar un valor de exigencia, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con las diapositivas y después pues seguimos discutiendo ese tema que lo tengo aquí más adelante. Pero una consulta, ¿nos irás a proporcionar fotos de estas diapositivas? Esta diapositiva se las voy a enviar a sus correos, si los anotan ahí en un papel, yo se las mando. Bueno, aquí tenemos prácticamente las características del perfilómetro, que evalúa la regularidad o comodidad en la conducción también, confortabilidad del usuario. Esto ya es un tema en donde ya lo toma en cuenta también el Banco Mundial, en el sentido de que si tenemos un pavimento más irregular, pues afecten los factores económicos, ya sea por depreciación de vehículo, neumáticos y todo este tema, emisiones también de gases. Mide perfiles longitudinales, ahuellamiento en concreto asfáltico también. El perfilómetro que se usa para el ahuellamiento sí necesita más de 5 láseres. El que tiene, aquí en Guatemala solo existen perfilómetros que tienen 2 láseres y esto solamente es para medir el índice internacional de rugosidad, que es el IRI. Tenemos la georreferenciación también, que es importante para poder ubicar en dónde están los valores altos de IRI. Y en pavimentos rígidos pues también mide el escalonamiento entre losas. Eso es sumamente importante porque si el escalonamiento entre losas es mayor a más o menos 5 milímetros, entonces sabemos de que la carga no se va a distribuir correctamente o homogéneamente en las losas. Y eso pues va a llegar a una falla en el pavimento rígido. Luego tenemos el deflectómetro de impacto, en donde podemos calcular el número estructural actual que tiene el pavimento, módulos de elasticidad en la carpeta asfáltica, en la base, en la subbase, y el módulo de resiliencia de la subrasante. Esto es importante, ya nos estamos aquí saliendo un poquito del tema del IRI, y antes de empezar con el deflectómetro de impacto, también es importante definir las secciones homogéneas. Por ejemplo, los valores de IRI se deberían de especificar de esta manera. Tenemos para control de calidad debemos tomar datos a cada 50 metros y medir iris promedios tomar datos a cada 50 metros. Luego tenemos el tema de diseño, tomar datos, vamos a un poco mejor de aceptación.
aceptación del tramo, tomar datos a cada 100 metros. Es importante que este IRI promedio sea en secciones homogéneas no menores a 1 kilómetro. Y es que es sumamente importante definir eso, porque por procedimiento constructivo tampoco vamos nosotros a especificar algo que no nos permita dejar un mejor índice de velocidad. O sea, no le podemos decir a la finisher que trabaje menos de 200 metros, por ejemplo. Entonces se especifica en secciones homogéneas no menores a 1 kilómetro. IRI promedio en cada 50 metros. En control de calidad probablemente nos va a dar un valor de 2.8, porque lo estamos midiendo cada 50 metros. En el momento que vengan a hacer la aceptación del tramo, que va a ser cada 100 metros, estamos seguros de que nuestro IRI promedio va a cumplir, porque estamos trabajándolo con un IRI más exigente. Entonces seguramente cuando nos miran el IRI y hay que especificar que las secciones homogéneas no deben de ser menores a 1 kilómetro, nos va a dar igual a 2.5, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se especificaría el IRI? ¿Qué frecuencia de ensayo vamos a tener? 50 metros o 100 metros, si es control de calidad o si es aceptación. Y que las secciones homogéneas no sean menores a 1 kilómetro. Ahora vamos a entrar un poquito a hablar del deflectómetro de impacto. Vamos a ver aquí una vez. Por acá. Yo creo que cada vez estamos a tiempo de hacerlo. ¿Puedo borrar aquí? No hay ningún problema. Para hablar del deflectómetro de impacto, que es el FWD, normalmente conocido como falling weight, es el FWD. Es muy importante conocer un poco del historial que se tiene en el valor soporte, o podemos hablar de capacidad estructural. De las capas del pavimento. Entonces, ¿cómo inició todo? Todo empezó con el tema del valor soporte de California, que todos conocemos como CBR. Aquí tenemos unas condiciones controladas de humedad y el peso unitario seco máximo, que como todos sabemos está controlado el CBR por la compactación Proctor, el ensayo de compactación Proctor. Luego viene todo el tema de densidades de campo, en donde existe la densidad por medio del cono de arena, que es el más común o el convencional. Y luego pues ya han ido viniendo lo que es el densímetro nuclear o el densímetro sonar, el densímetro eléctrico,
que son herramientas también muy valiosas. Es importante mencionar que los ensayos no destructivos son una herramienta para hacer mayor cantidad de mediciones y son una herramienta estadística. O sea, nosotros lo que queremos ver es la tendencia o una zona débil o una zona donde podemos detectar con, en el caso del deflectómetro, pues deflecciones altas, en el caso de rugosidad, índices de rugosidad más altos. Entonces, por medio del densímetro nuclear o sonar. Luego viene todo el tema de equivalente de arena. Aquí les estoy describiendo lo que es un ensayo de clasificación o un ensayo, un estudio básico para una capa de base, subbase o subrasante. Tenemos equivalente de arena. ¿Por qué es muy importante este ensayo? Porque entonces podemos diferenciar, por ejemplo, un limo o arcilla de un polvo de piedra o de una arena muy fina. Algo que no podríamos hacer con una granulometría en algunas ocasiones. Entonces, después tenemos las granulometrías, que también es sumamente importante para tener una base estable. Tenemos la clasificación, que existen dos métodos de clasificación para suelos, que sería el AASHTO. Tenemos el método AASHTO y el SUX, que este método de clasificación pues se usa un poco más en el tema de geotecnia. Y finalmente tenemos los límites de consistencia o límites de Atterberg. O límites de Atterberg, como también se conocen. Hay dos factores aquí muy importantes. Por ejemplo, nosotros normalmente pues se presenta un valor de CBR, hagamos el caso de una base triturada, valor de CBR que tenga 92 al 95% de compactación. Eso es un valor que nosotros estamos utilizando en el diseño, pero estamos confiando de que vamos a llegar a esta compactación o mayor y que eso nos va a permitir tener este valor en condiciones saturadas. El CBR se trabaja en condiciones saturadas porque lo trabajamos en condiciones críticas. En una subrasante es muy diferente. Por ejemplo, si tenemos una subrasante con un CBR de 5.2, por ejemplo, y si tuviera un IP, bueno, yo pienso que tal vez hay que bajar un poquito, podemos ponerle un 3.2. Si tuviera un IP igual a 23, por ejemplo, un índice de plasticidad de 23, entonces sabemos que esta subrasante no nos conviene para nada compactarla al 95%, sino tenemos que compactarla al 90%. ¿Cuál es la razón? Porque cuando le entre agua a este tipo de subrasante, que seguramente es una arcilla que puede ser expansiva, vamos a tener cambios volumétricos. Entonces, al tener cambios volumétricos no nos conviene tener una compactación tan alta para poder proteger nuestra estructura de pavimento. Digamos, esto es en principio el tema de cómo se viene manejando en Guatemala los diferentes ensayos. Podemos hacer mención también del Proctor. En este caso pues sería adecuado un Proctor estándar, en el otro caso pues un Proctor modificado. Eso ya depende del tipo de material. Entonces, esto es lo que se ha venido manejando últimamente en el tema de control de calidad en los ensayos. Ahora vamos a hablar de dónde se viene manejando también ya en el primer mundo, que sería el ensayo triaxial. El ensayo triaxial es el ideal para evaluar los materiales que se utilizan en las capas de pavimento. ¿Por qué? Porque aquí hay un término bien importante.
Cuando nosotros vamos a traducir o a trasladar esta información de CBR, por ejemplo de 92, a una metodología de diseño, vamos a pasar al módulo de resiliencia. Creo que ya tampoco da pero normalmente se han utilizado dos o tres ecuaciones que son una correlación que se hace de valores de CBR al módulo de resiliencia o de elasticidad, se puede decir también, ya sea de la base, subbase o subrasante. ¿Y qué significa resiliencia y por qué es un término tan adecuado para pavimentos? Resiliencia es la capacidad de recuperación. Resiliencia es la capacidad de recuperación, y es que en pavimentos tenemos cargas dinámicas, una carga, un escenario de carga y descarga. Y lo que nos interesa es aplicar un esfuerzo y ver la recuperación que tiene el material. ¿Qué deformación se queda como plástica o qué deformación pues regresa a su estado original? Y esa es la definición exacta de lo que viene siendo el módulo. El módulo es una relación entre un esfuerzo y una deformación. Entonces ahora vamos a hablar un poco del triaxial, de por qué es que obviamente un triaxial es mucho más caro que hacer un CBR, por eso el CBR se sigue aplicando y tampoco es un mal ensayo, se debe de seguir, pero siempre se debería hacer un complemento con un triaxial cíclico. El triaxial cíclico es el que se utiliza específicamente para un escenario de carga-descarga. Entonces aquí en el tema de triaxial tenemos nuestra probeta en donde está siendo afectada por un sigma 3, que es nuestro esfuerzo por confinamiento. Luego estamos aplicando aquí nuestro esfuerzo cortante, que es el sigma 1. Y en un triaxial cíclico logramos aplicar una carga-descarga y ver la capacidad de nuestro material de recuperarse ante una carga. Entonces, un módulo de resiliencia o elasticidad normalmente se define con las unidades libras por pulgada cuadrada, dependiendo de qué sistema se esté utilizando, megapascales, kilogramos por centímetro cuadrado. Pero al final de cuentas, aquí estamos en el triaxial, estamos obteniendo el módulo de resiliencia directo y no pasar por una correlación de un CBR que muchas veces ya son obsoletas o se ha demostrado que no es un valor representativo del material subrasante. Por ejemplo, hay limos o arenas que dan CBRs de 52, CBRs de 37, 40, 45, y que si nosotros vamos a ver su recuperación ante la carga o su módulo de resiliencia, vamos a estar hablando de unos 7000, 5500, 6000 PSI. Y el diseño es específicamente el módulo de resiliencia, tanto de subrasante, subbase o base. Ya luego pues vamos a ir hablando del tema de carpetas asfálticas, que ya es un poco más extenso. Ahora, ¿en dónde aplica aquí el tema de ensayos no destructivos? Yo no sé si, creo que no traje hoy la foto, pero no sé si han escuchado del deflectómetro de impacto liviano o el light. Es un deflectómetro de impacto que está diseñado especialmente para bases, subbases o subrasantes.
Y las siglas es el LWD. Y prácticamente es un deflectómetro de impacto como el FWD, pero con la diferencia de que se le puede aplicar solamente entre 11 y 12 kilonewtons. Aquí podemos aplicar 40 kilonewtons, que equivalen a los 8.2 toneladas. ¿Qué especifica esto como ejes equivalentes? Que ahora en metodologías más nuevas se ha demostrado que ya no son las 8.2 toneladas, sino ya lo han cambiado a 13 toneladas, porque el crecimiento del tránsito ha sido enorme y principalmente el descontrol en las dimensiones y en los pesos que se tiene con los vehículos, con el transporte, con los camiones. Entonces, el deflectómetro de impacto light, que es el LWD, puede aplicar hasta 14 kilonewtons más o menos, que equivale a un esfuerzo de unos 180 kilopascales. Y es que si nosotros hacemos un modelo de pavimentos, por ejemplo, si hacemos una carpeta asfáltica, aquí tenemos una base, vamos a ponerlo un poquito más en dimensión, y aquí tenemos una subbase, y aquí se tiene una subrasante. Hagamos de caso una estructura de lo más convencional que existe, que serían 8 centímetros, 20 centímetros de base, 25 de subbase y la subrasante. Cuando nosotros ya tenemos el pavimento, digamos que no se ha trabajado la carpeta, sino lo tenemos a nivel de base. Bueno, si quieren, antes de explicarles esa parte, voy a dar lo que quería explicarles. Cuando nosotros aplicamos aquí el esfuerzo con el deflectómetro de impacto, cada una de estas capas va a tener una deformación. Aquí va a existir una deformación, aquí va a existir una deformación, otra deformación, otra deformación. Esta capa va a recibir un esfuerzo diferente a esta capa, igual a subrasante. Entonces, el principal objetivo es, a la hora de aplicar el esfuerzo, poder reducir lo más que se pueda la deformación que llega en la interfase de la subbase con la subrasante. Ese es el mayor objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos tener mejores materiales o aumentar los espesores de nuestra estructura de pavimento. La ventaja del ensayo no destructivo o del deflectómetro de impacto es que estamos realmente evaluando el desempeño que se tenga en la estructura. O sea, cómo va a reaccionar o cómo va... Sí, vamos a aplicar una carga sobre la carpeta y vamos a recibir una deformación, un esfuerzo contra una deformación, que es, definimos un módulo de pavimento. Igual en la base, un esfuerzo contra una deformación. En la subbase, un esfuerzo contra una deformación. Entonces es sumamente importante evaluar. Por ejemplo, si yo aquí tengo una compactación que me lleva al 85%, yo no voy a tener las mismas características que lo que tenía en el laboratorio al 95%. O sea, si realmente no se chequearon las compactaciones como debería de ser, el deflectómetro de impacto no me va a mentir, sino vamos a aplicar la carga, el esfuerzo, y vamos a recibir una deformación. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a irnos desde la subrasante. La subrasante la empezamos a chequear con un esfuerzo más o menos. Estos son rangos convencionales, creo que es importante también apuntarlos. Las subrasantes normalmente, obviamente esto habría que hacerlo en un modelo de un programa que calcule esfuerzos y deformaciones y meter todos los módulos y características de los suelos, pero
En Guatemala, normalmente una subrasante se debe de evaluar con un esfuerzo entre 70 y 100 kilopascales. Una subbase se debe de evaluar entre 100 y 150 kilopascales. Una base se debe evaluar entre 150 y 180 kilopascales. Esto depende mucho de si la base es estabilizada, o es una base granular, o es una base triturada. Este es el... Bueno, el dato para, digamos, a la subrasante y el segundo es para su base. Casi no lo... Sí, este sería subrasante, tenemos entre 70 y 100 kilopascales. Disculpe, ¿no podría cambiar el color? Es que no se ve rojo Sí. prácticamente. Es que está un poco, yo creo que no son tan buenos, pero vamos a ver. Voy a tratar de escribir un poquito más. Entonces, subrasante viene entre 70 y 100 kilopascales. Depende de qué subrasante es. Si es un limo, una arcilla, vamos disminuyendo el esfuerzo. Si ya es una arena, es un selecto, una arena pómez, que al final de cuentas es una 4, ya lo evaluamos en 100 kilopascales. Una subbase normalmente la evaluamos entre 100 y 150 kilopascales. Aquí estamos hablando de una subbase granular, una subbase triturada 130 más o menos, y una subbase estabilizada 150 kilopascales. Y las bases las evaluamos entre 150 y 180 kilopascales. Ya si nos vamos a carpetas asfálticas, estaríamos más o menos, tendríamos que evaluar entre 300 y 550 kilopascales. No digamos pavimentos rígidos, que ahí sí, pues ya nos vamos mucho más alto. Entonces, depende de qué capa estamos evaluando, vamos a aplicar el esfuerzo. Y ahí es donde definimos la carga en el deflectómetro de impacto. Si es una carga de 10 kilonewtons, normalmente, por ejemplo, para que tengan una relación, ya después vamos a hacer ya las ecuaciones, pero 5 kilonewtons equivale más o menos a, podemos decir, 80 kilopascales. Ya 11 kilonewtons, estamos hablando de 150 kilopascales, y 40 kilonewtons ya nos está tirando los 550 kilopascales. Entonces, normalmente cuando se va a trabajar una medición del deflectómetro de impacto, se define la carga en función de qué capa se está evaluando, si es una subrasante, una subbase, una base o una carpeta asfáltica, y pues ya le decimos nosotros a la persona que está haciendo la medición: necesito una carga, por ejemplo, de 11 kilonewtons, porque estoy evaluando una subbase o una base. Y eso idealmente se debe de comprobar con un modelo de esfuerzos y deformaciones previo. Básicamente con eso estamos en términos generales de cómo se debe aplicar el esfuerzo en cada capa. Otra cosa muy importante es el tema de las mediciones. Por ejemplo, cuando vamos a campo y tenemos, hagamos de caso, 10 kilómetros, ¿cómo se deberían de hacer las mediciones del deflectómetro? Se tienen 10 kilómetros de longitud, perdón, 10 kilómetros de longitud, idealmente con una frecuencia de ensayo de 50 metros.
en forma alterna. ¿Qué significa eso? Que voy a tener, por ejemplo, normalmente mi calzada, donde tengo 2 carriles ya terminados, voy a intercalar mis mediciones. Voy a tener, por ejemplo, aquí mi estación 0 y aquí voy a tener mi 0 más 0,50 y la voy a hacer de este lado. Luego en la 0 más 100 me voy a regresar a este lado. Obviamente esto no lo hacemos, no movemos el equipo de aquí para acá y luego de aquí para acá, sino hacemos un carril primero, medido así, y luego ya se intercala de regreso. Hay que recordar que estos equipos vienen odometrados y con GPS, entonces este tema pues ayuda mucho a hacer ya después el control o el procesamiento de datos. Entonces este es básicamente el criterio de la forma alterna o de intercalación de datos. Aquí en Guatemala normalmente no se llega a esta frecuencia de ensayo por temas de presupuesto o algunas otras situaciones. Entonces se están evaluando cada 100 metros en forma alterna, o a veces cada 100 metros en el carril que está más dañado. Ahí sí que depende, pero para esto sí hay normativa y según la clasificación de la vía o para lo que se va a utilizar, se debería de hacer cada 50 metros en forma alterna. Quiere decir que vamos a tener pues mayor información, y si se nos va a pasar alguna zona débil de pavimento o de subrasante, pues se nos va a pasar menos si hacemos la frecuencia cada 50 de forma alterna. Entonces, creo que como primera parte, esto hemos llegado ya al final, y la segunda parte pues ya la seguimos viendo después de que haya café, creo yo, café y algo de comer, para que puedan tomar el ensayo para definir la resistencia a un esfuerzo cortante diametral. Se viene con la estabilidad Marshall. Y esto es algo conocido también por las especificaciones que se han manejado en Guatemala. Normalmente se dan valores en mezclas asfálticas. Vamos a dar un ejemplo de una mezcla de concreto asfáltico convencional de 2.800 libras fuerza, por ejemplo, 3.000, 3.300 también son valores que se obtienen. Incluso cuando hablamos de concreto asfáltico es cuando estamos aplicando, por ejemplo, un AC20 o AC30, que es el cemento asfáltico. Normalmente estos son los dos que se utilizan, que se han aplicado aquí en Guatemala. Refinerías o proveedores como Perenco o Unopetrol, normalmente pues, en mi opinión, pues ambos asfaltos son muy buenos. Sin embargo, es muy importante definir a la hora de modificar un asfalto, aplicar polímeros, nanotubos de carbono. Si son polímeros, pueden ser elastómeros, plastómeros, diferentes opciones para estabilizar asfalto. Es muy importante que el asfalto base o el cemento asfáltico base sea constante para que sea un cemento asfáltico modificable u homogéneo. Entonces, normalmente se ha definido la estabilidad Marshall, se pasa a una correlación, a un módulo de elasticidad. Muchas veces también lo llaman módulo de resiliencia. Yo he visto que han puesto valores de 350.000 PSI, a veces 400.000 PSI. Son valores que en correlación
equivalen a una estabilidad Marshall de 2.800 libras fuerza, más o menos. Pero lo mismo, estamos pasando por un ensayo indirecto para hacer una correlación y llegar al módulo de elasticidad, que es lo que nos pide nuestra metodología de diseño. En el concreto asfáltico, al igual que en las bases estabilizadas con emulsión o una base negra también, es sumamente importante reportar la temperatura, ya que el módulo pues, va a cambiar con respecto a la temperatura. Por eso en el concreto asfáltico se tienen dos problemas. A temperaturas altas, tenemos la patología del abollamiento. Y el abollamiento es donde pues, nuestro asfalto no es capaz de contrarrestar la temperatura ambiente o la temperatura interna de la carpeta y fluye y entonces pues aplica deformaciones plásticas. Cuando tenemos temperaturas bajas, que aquí en Guatemala pues no considero que sea un factor tan importante, probablemente en algunos lugares como Quetzaltenango, San Marcos, nos vamos al tema de la fatiga. Entonces normalmente se han aplicado ensayos para el cemento asfáltico, que es el AC20 o AC30, que se lista por ejemplo como el ensayo de penetración. Luego viene la viscosidad, ductilidad, punto de inflamación, recuperación elástica. Tenemos punto de ablandamiento. Densidad. Este es el paquete, digamos, de ensayos que normalmente se ha hecho para caracterizar un cemento asfáltico. Es un poco complicado lograr definir el desempeño que va a tener un asfalto con estos ensayos, sin embargo es lo mínimo que se tendría que tener en una producción de mezcla. Cada pipa que venga con el asfalto debe ser, bueno, cada pipa se debe definir una metodología de muestreo, pero se le deben de chequear estos ensayos como mínimo. Ahora, yo no sé si han escuchado que a veces también caracterizamos los asfaltos como un asfalto 60-70. Esta caracterización es por penetración. Entonces, normalmente se ha clasificado el asfalto por penetración o por viscosidad, que es cuando hablamos ya de AC20, AC30, es una clasificación por viscosidad. Ahora, ¿cómo vamos a darle el siguiente paso para entrar a lo que es metodología superpaving? Esto que les mencioné aquí es metodología Marshall. Definitivamente necesitamos en Guatemala un reómetro de corte dinámico. Es un equipo que no se tiene, El Salvador lo tiene. Entonces la mayoría de ensayos se mandan a hacer a El Salvador, de los cementos asfálticos. ¿Y qué significa un reómetro de corte dinámico? Como siglas tienen DSR.
No sé si han escuchado de la clasificación de los asfaltos por grado de desempeño. O más conocido como PG. Esta clasificación es la que se debe estar aplicando hoy en día. Y el reómetro de corte dinámico nos permite conocer a qué temperatura máxima nuestro asfalto puede estar en campo sin acumular deformaciones plásticas. Normalmente los asfaltos AC20, AC30, Perenco o Monopetrol tienen un PG 58 menos 22. Si bien nos va, tenemos un PG 64 menos 22. Pero más de eso no se logran con los asfaltos convencionales. Es ahí donde entra, es sumamente importante conocer si podemos aplicar asfaltos convencionales en regiones con climas muy cálidos. Entonces, más de esto no vamos a encontrar en asfaltos convencionales. El que nos interesa aquí en Guatemala es el primer valor, que es el 58 y el 64. Esto está en grados centígrados. Quiere decir que máximo, como temperatura interna de la mezcla, podemos tener 58 grados. Si estamos arriba de los 58 grados centígrados, vamos a tener deformaciones plásticas. Abollamiento, por ejemplo. El menos 22 aplica a climas extremadamente fríos. Menos 22 grados centígrados nunca vamos a experimentar aquí en Guatemala. Y hasta la tenemos más fácil, porque para determinar este valor con este equipo se necesita nitrógeno líquido para enfriar y es sumamente complicado, pero no lo necesitamos, sino el equipo pues sí logra sacar el 58, el valor de la temperatura máxima. Este equipo creo que está alrededor de los $75,000 más o menos. Cuando nosotros aplicamos un modificador al AC30 o al AC20, bueno, antes de hablar de asfaltos modificados, es sumamente importante saber de que en climas cálidos muchas veces es mejor aplicar un AC20, un AC30 que un AC20, ¿verdad? Por el simple hecho de la viscosidad, ¿verdad? Y tenemos un asfalto más duro. Por penetración va a ser probablemente un 40-50 en vez de un 60-70. Aunque la mayoría de veces clasifican en el mismo grado de penetración. Es más, este AC20 y AC30 se unifican en el PG. No hay ninguna diferencia. Cuando aplicamos, por ejemplo, un modificador que serían polímeros, en algunos casos nanotubos o nanofibras de carbono, podemos lograr tener PGs de hasta 76, por ejemplo, menos 22. Yo pienso que aquí en Guatemala deberíamos de estar trabajando asfaltos mínimo, o sea, en regiones cálidas, 70 menos 22. El grado PG se va midiendo de 6 en 6 grados. Entonces, la única opción para poder llegar a estos grados de desempeño es aplicar polímeros o nanotubos de carbono, pero esto ya es un tema más extenso. Creo que vamos a seguir hablando más adelante de esto. Regresando a lo que se utiliza en las mezclas, que es la estabilidad Marshall, y se correlaciona a un módulo de elasticidad. Ahora, ¿cómo obtenemos el módulo de elasticidad directo? Queremos este valor directo. Existe un equipo que se llama Nottingham. Este equipo, al igual que el triaxial, funciona para mezclas asfálticas y nos define
los módulos de elasticidad a diferentes frecuencias y temperaturas. Ahora, ¿qué frecuencia vamos a escoger y qué temperatura? ¿Qué módulo vamos a escoger en función de frecuencia y temperatura? Las frecuencias es el tránsito que vamos a tener y las temperaturas es la región. Entonces, en función de eso ya se elige el módulo de elasticidad. La estabilidad de marcha normalmente se reporta a 20 grados centígrados. Yo creo que en Guatemala pues, tenemos la ventaja que tenemos un clima que no tenemos pues, estaciones o extremos, entonces es mucho más fácil que nuestra mezcla asfáltica se comporte de una buena manera. Por eso los asfaltos convencionales aquí en Guatemala han funcionado relativamente bien. Cuando nosotros aplicamos el deflectómetro de impacto, en un pavimento, prácticamente lo que estamos haciendo es retroanalizar el módulo de elasticidad de la carpeta, de la base, subbase y subrasante, como ya vimos anteriormente. Es por eso es sumamente importante en las deflexiones que obtenemos del deflectómetro, corregirlas por temperatura, porque lo que queremos hacer es normalizar un módulo a 20 grados centígrados. Si no se recomienda hacer mediciones, si es una región muy cálida, entre 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Se recomienda trabajar temprano, trabajar un poquito más tarde, como 4:30, para no tener módulos tan bajos. De igual forma se corrigen, pero mientras la corrección sea menor, es mejor. Entonces, si ven que un equipo está midiendo a las 12 del día en Chiquimula o en Zacapa, o a las 10:30 de las 11, realmente es complicado hacer una corrección tan drástica, ¿verdad? Puede dar errores en la medición. Esto era una analogía, digamos, en el tema de lo que obtenemos con el deflectómetro, el módulo de elasticidad de la mezcla. Entonces, ahora sí vamos a la presentación. Vamos a hablar un poco del georradar. Y el georradar últimamente ha sido un equipo protagonista también en el tema de los diseños, de la recuperación del pavimento existente y el cálculo de espesores. Ese que pueden ver en la pantalla es la configuración que se utiliza para pavimentos. Creo que esto se... Estas que pueden ver son las antenas que se utilizan. Normalmente 2.3 GHz me permite ver un espesor de 0 a 50 centímetros. Esta es excelente antena para ver el espesor de la carpeta asfáltica y lo podemos ver con mayor precisión. La de 800, que es la otra que utilizamos, se usa para medir la subbase y la base de
centímetros a 2 metros más o menos. La de 500 MHz hasta 5 metros, pero obviamente ya empezamos a perder precisión. Y la de 250, 12 metros. Esas son las antenas que aplican a pavimentos. Ya antenas con frecuencias más bajas son para geotecnia o para otros usos otros usos que se usan también para arqueología y otros temas. La que ven aquí del lado derecho es la primera, la de 2.3 GHz, que nos permite ver de 0 a 50 centímetros. La de 800 MHz es la que tienen aquí. Y básicamente esas son las dos que se utilizan en pavimentos. No hemos requerido de más, a menos que se quiera detectar una tubería antigua o algo que esté un poquito más abajo. Esta es la configuración que se utiliza para pavimentos y también para secciones un poco más reducidas o áreas más reducidas. Se tiene un carrito donde se puede pues ya montar el sistema de antenas. Si se dan cuenta, entre las llantas va la antena de 2.3 GHz, que es la que va midiendo el espesor de la carpeta, y adelante va la antena de 800 MHz, que es la que nos sirve para ver la base y la subbase. Ahora, ¿cómo se ve ya un radagrama procesado? Se ve de esta forma. La primera fase que logran ver aquí es la de la carpeta asfáltica. Y la segunda fase es la de la base. En este caso logramos ver ambas fases con una antena, con la de 2.3 GHz. Si se dan cuenta, aquí se puede ver una anomalía. Seguramente ya hay una falla en esta ubicación y podemos ver si todavía está sana la fase de la base. Esto es sumamente importante también para ver si la ascendencia de finos de la subrasante no nos ha afectado la estructura que empieza con la subbase, luego con la base, y pues ya tenemos problemas en la carpeta. Anomalías, ¿verdad? Por ejemplo, aquí anomalías en la base, procesos constructivos. Por ejemplo, muchas veces llegamos al tramo y ya todo está tapado, pero con el georradar podemos ver si realmente se colocaron el espesor que era, por ejemplo. Y diferentes signos. O sea, por ejemplo, aquí pueden ver que el espesor de la base pues, no es homogéneo. En el caso de cerrar, siempre se necesitan una par de calibratas para como comparación o calibración, digamos. Definitivamente. Por ejemplo, los ensayos no destructivos no vienen a sustituir para nada a los ensayos convencionales. Vienen a dirigirlos y a hacerlos donde realmente se necesita, ¿verdad? Por ejemplo, yo para definir mi espesor o mi fase de georradar, hagamos de caso que tengo mi fase de la carpeta y de mi base, yo necesito conocer esto es electromagnetismo, pero a la hora que viaja la onda, va a viajar diferente en cada tipo de suelo. Entonces, si yo tengo una base estabilizada, yo voy a tener una velocidad de 0.11 metros por nanosegundos, por ejemplo. Si yo tengo una base triturada o granular, voy a tener 0.14 metros por nanosegundos. En las carpetas normalmente estamos entre 0.09 metros por nanosegundos a 0.11 metros por nanosegundos. La única forma de definir las velocidades de cada capa es sacando una calicata. Por ejemplo, si yo estoy en mi estación 0,00, saco mi calicata, veo mi espesor que es de 8 centímetros, después me voy a mi base y veo que es de 20, y con esto defino yo qué velocidades tengo en mis capas y ya puedo hacer todo mi medición longitudinal. Obviamente si hay un cambio de velocidad en el tramo,
idealmente que se tenga la información necesaria. Por ejemplo, si se cambió, si hay un tramo con una base estabilizada y otro tramo con una base triturada o granular sin agente estabilizador, entonces va a cambiar la velocidad, ¿verdad? Muchas veces lo malo es que no tenemos esa información en los tramos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí se debe de complementar con los ensayos no destructivos, las calicatas, perdón. Otra... Eso es solo para concreto asfáltico, el rígido no se puede... Sí, por ejemplo, rígido se puede detectar vacíos por debajo de las losas y poder programar una inyección de una lechada para regresar el soporte de... Pero sí te alcanza la... O sea, Sí. sí lo puedes utilizar. Sí. Hemos utilizado bastante en rígidos. Pienso que la aplicación es un poco más... Exacto. Sí, definitivamente. Sí, el concreto lo toma muy bien, la fase del concreto. Las velocidades cambian bastante. Mientras más rígido baja la velocidad de la onda. Entonces, otra cosa muy importante, por ejemplo, yo no sé si tengo algún ejemplo por aquí. Por ejemplo, si se logra una anomalía como esta, yo voy a hacer mi calicata en este punto. De nada me sirve va a hacer mi calicata en este punto, ¿verdad? Entonces la idea de Quebrada es orientar las calicatas y no hacerlas como se ha acostumbrado, cada 500 metros, 250 metros, y realmente no saber, o probablemente a la par, a 200, a 50, a 20 metros tenía yo el problema, ¿verdad? Entonces la idea es poder hacer la calicata en la ubicación más crítica de nuestra estructura de pavimento o subrasante. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No sé si seguimos. Para los que no han visto el funcionamiento de los equipos, vamos a tener, tal vez sería bueno, no sé si el primer día de la otra semana, tal vez el martes o este jueves, para traer los equipos aquí y poder hacer un caso práctico allá afuera. Y que ustedes puedan ver pues, todo lo que se puede obtener, la operación de los equipos, y ya en función de lo que hemos venido a hablar. Creo que tal vez sería mejor el martes de la otra semana para poder dar un poco más de introducción. Pero en términos generales, si se dan cuenta en la foto, se tiene una celda de carga. Es un poco difícil ver en la foto, pero aquí es donde se aplica el esfuerzo. Aquí es donde se aplica el esfuerzo. Es una celda de carga normalmente se utiliza 300 milímetros. Y en el centro la celda de carga tiene un geófono que mide la primera deformación, la primera deflexión. Obviamente este equipo también sirve para correlación con viga Benkelman y todo ese tema, pero la viga Benkelman es, digamos, los antecedentes del deflectómetro. Con viga Benkelman no se puede hacer retroanálisis del módulos, por ejemplo. Sería un gasto innecesario llevar un deflectómetro para solamente medir la deflexión máxima que pide el libro azul, por ejemplo, que es para bases 1.5 milímetros y para bases trituradas, estabilizadas, si no estoy mal, para granulares piden 2.5 milímetros máximo. Se puede hacer también con el equipo, pero al mismo tiempo pues aprovechar para hacer el retroanálisis de los módulos. Este tema es sumamente importante ya en campo. Las medidas en cada punto de ensayo. Normalmente se realizan 4 mediciones. La primera medición se descarta porque se chequea de que la celda logra hacer contacto al 100% con la superficie y que todos los geófonos queden bien apoyados. A veces hay un geófono que queda sobre una falla o sobre un agrietamiento de cocodrilo y esa deflexión no da bien. Entonces lo ideal es levantar el equipo y ponerlo ya en un soporte homogéneo. Y las otras 3 mediciones se guardan, se hace un promedio de las 3 mediciones
y ese es el valor que se toma como representativo. Entre esas tres mediciones no deben de variar un 5%, sino se tienen que repetir hasta que tengamos 3 puntos con una variación menor a 5%. Por eso también estamos jugando mucho con la confiabilidad en esos equipos y pienso yo que eso vale oro a la hora de diseñar. Bueno, esa es la segunda que les decía. ¿Qué es lo que en postproceso, ya en oficina, qué es lo que se calcula? Se calculan las deflexiones máximas y luego el módulo de resiliencia de la subrasante. Todas estas ecuaciones las vamos a ver también para que ustedes ya puedan calcular los módulos tanto de subrasante como de pavimento. Luego se tiene el módulo de pavimento efectivo y por último el número estructural que se tiene actualmente. Esto está adaptado a Ashton 93. Si quisiéramos aplicarlo a una metodología mecanicista empírica, también se puede, pero son otras ecuaciones donde nos desglosan los módulos de cada capa. Y a esta es la ecuación que quería llegar. Por ejemplo, número estructural requerido. Número estructural requerido es lo que ha venido pidiendo, lo que se ha venido pidiendo anteriormente. Entonces, creo yo que a la hora de cambiar a una metodología mecanicista empírica se tiene que primero dominar o entender lo que es Ashton 93. Entonces esta ecuación se ve un poco larga y todo, pero al final de cuentas es viejita y es una ecuación que ya es un poco obsoleta, pero en Guatemala pues hay que seguirlo usando porque, como les digo, la idea es empezar a meter parámetros mecanicistas en esta ecuación. Y aquí es donde podemos ver diferentes factores que hemos visto hoy más temprano. Y vamos a empezar con el W18. Ese previo a un diseño, todos sabemos que también vamos a tener una clase de diseño y proyecciones de tránsito. Tenemos ejes equivalentes a 8.2 toneladas. Podemos poner un ejemplo vamos a ver, esto depende del tiempo que se le quiera dar de vida y de otros factores, pero hablemos de que va a estar en 4 millones de ejes equivalentes. Para 5 años de vida útil. A mí me gusta usar el término vida útil o servicio, 5 años de servicio. Porque recordemos que ¿qué significa 5 años de servicio? 5 años de servicio significa que vamos a estar en un IRI inicial, que lo pusimos como 2.3 metros por kilómetro, y vamos a terminar en un IRI de 4.0 metros por kilómetro. No quiere decir que nuestro pavimento va a fallar a los 5 años de vida, porque no queremos llevarlo a la falla, queremos llevarlo a un IRI donde ya el módulo está acumulando deformaciones plásticas y queremos ponerle una sobrecapa porque ya el esfuerzo original para lo que estaba diseñado ya no es el mismo. Ahora ese módulo acumuló deformaciones plásticas y es menor el esfuerzo que va a permitir. Entonces, ¿qué pasa? En esos 5 años vamos a tener ya un IRI de 4 metros por kilómetro. Lo ideal es durante esos 5 años, primer año pasar el perfilómetro, medir el IRI, segundo año pasar el perfilómetro, tercer año pasarlo, cuarto, quinto. Si nuestra proyección con nuestro diseño está sobrediseñado, al 5.º año vamos a tener un IRI de 3.2, 3.5 y sabemos de que está sobrediseñado y probablemente nos llegue a 7 u 8 años de vida, que significa que a ese punto vamos a colocar una sobrecapa para aumentarle otros 10 años de vida.
Entonces el primer factor de la ecuación es la proyección de ejes equivalentes, que en este caso 4 millones para 5 años es una vía con un tránsito mediano, de mediano a alto aquí en Guatemala. Luego tenemos el factor ZR. El factor ZR va a estar en función de la confiabilidad. Últimamente los diseños aquí, por la falta de presupuesto, se han tenido que trabajar todos al 75% de confiabilidad. Idealmente se recomienda un 75% para vías secundarias, un 85-80% para vías principales, aquí se podría decir autopistas, 95% de confiabilidad. Obviamente, entre más confiabilidad va a pedir mayor espesor y va a ser más caro. Pero una pregunta, cuando hablas de número de ejes equivalentes, yo he visto que a veces en las carreteras ponen unos sensores ahí como para contar, me imagino, pero exactamente qué significa, digamos, decir 18,000 libras o un número de ejes equivalentes. Ok, significa que el pavimento está diseñado para soportar 4 millones de ejes equivalentes a 8.2 toneladas. Por ejemplo, eso está en función del camión más agresivo para los pavimentos, que es el C2. El C2 es el... Dos ejes nada más. Dos ejes simples, esa distribución de carga es fatal, es agresiva para el pavimento. Por eso deberían realmente de empezar a incorporar los C3. Realmente yo sé que hay mayor gasto en el tema de neumáticos y llantas, pero la distribución de la carga es mucho menos. Ahí se cuenta también el eje delantero, digamos, un camión de volteo. Normalmente tiene 2 ejes traseros y uno delantero. Sí. Serían 3 ejes. Digamos, en ese caso sería un simple. Sería un simple y un tándem. ¿Y eso cómo cuenta? Digamos, cada camión tiene su factor de equivalencia a las 8.2 toneladas. Por ejemplo, el C2, según los pesos que usted le aplique, va a aplicar tantos ejes equivalentes a 8.2 toneladas. ¿Verdad? Digamos, si yo diseño con un C2 y una carga mayor, no una carga extensiva, un peso mayor del camión, me va a tirar 4, 5, 6 ejes equivalentes por su paso. Es un ejemplo. O sea, digamos, un camión de volteo de 3 ejes, como decimos nosotros, que lleve, digamos, 16 toneladas, serían 2 ejes equivalentes. Eso lo vamos a ver ya. Hay que hacer bien el cálculo como una ecuación. Okay, no. Ahorita no tendría como en mente, pero lo vamos a hacer para poder ver a qué equivale cada camión según los pesos traseros y delanteros que se les asignan. Okay. En caminos hay unos pesos ya desactualizados, diría yo, y es muy importante pues tener ese tema del control de pesos con las balanzas. Pero esto es igual de importante que todo el resto de la ecuación, porque es la carga, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos una carga que no es, de todas formas no va a servir nuestro diseño. O lo vamos a sobrediseñar o a subdiseñar. Entonces, ahora el tema que mencionaba también es importante, que también lo vamos a ver. Están las mediciones visuales del tránsito, que yo considero que son buenas siempre y cuando sea un tránsito bajo. Ahora, cuando es un tránsito porque es diferente tránsito a tráfico. Cuando es un tráfico mayor, sí se necesitan colocar contadores que nos van a medir 24 horas por 7 días y vamos a obtener un valor exacto de cuánto es lo que está pasando. Y después vienen ya las tasas de crecimiento y todo el tema que vamos a verlo en la clase de diseño de proyecciones de tránsito. Siguiendo con la ecuación, entonces tenemos el ZR que está en función de la confiabilidad. Por ejemplo, una ZR de menos 0.84
equivale a una... Esta tablita la pueden encontrar, o si quieres se la voy a traer impresa. De cada confiabilidad tiene su desviación estándar. El menos 0.84 equivale al 75% de confiabilidad. Luego tenemos el factor S sub 0. El S sub 0 normalmente depende de si es un pavimento nuevo o o una rehabilitación, una reconstrucción. Pero lo que es el S sub 0 es simplemente, pues es un factor de seguridad por un mal control de materiales y compactación. Es el factor de seguridad. No, ese es adimensional. Ajá, funciona factor. Ese es lo que tiene uno de 3, digamos, los factores de seguridad fantasmas. Entonces, por eso las otras metodologías son un poquito más, se pueden optimizar un poco más, pero también es un poco más peligroso. Luego tenemos el delta PSI, que ese ya lo aprendimos a calcular hoy, que es el famoso PT menos el PO. Este es servicio inicial y este es servicio final. Y ahí es donde empezamos a aplicar los equipos, porque nuestro servicio inicial va a depender de nuestro IRI inicial. Y obviamente nuestro IRI final, pues nuestro servicio final. Estimado. PO es inicial y PT es final. Sí, lo que pasa es que nombre que cambiar. sí, ahí estamos. Ajá. Entonces, y final. Entonces, si tenemos un IRI de 2.5, por ejemplo, metros por kilómetro, vamos a tener un 4.0, y como decían por ahí, el PT sí hay que estimarlo, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, va a tener que ser un 2.0. Esto equivaldría a un IRI de 4.0 metros por kilómetro. Este es nuestro diseño teórico, pero ¿qué pasa si a la hora de entregar el tramo lo entregamos con un IRI de 3.2? Ya le reducimos vida a nuestro pavimento, porque ya nuestro factor inicial o nuestro servicio inicial va a ser de 3.8 más o menos, y eso nos va a pedir más espesor, y como ya lo colocamos, ya tenemos todo como si fuéramos a llegar a un IRI de 2.5, vamos a tener menos años de vida útil. Luego tenemos otro factor que definimos con el deflectómetro de impacto, que es el módulo de resiliencia de subrasante, MR. Y ese lo hicimos con el retroanálisis de módulos, con el deflectómetro. En Guatemala oscilan entre los 4.000 y 11.000 PSI los módulos de resiliencia de subrasante. Entonces este es otro valor que es sumamente importante. Por ejemplo, yo he visto diseños que tienen hasta módulos de subrasante probablemente de 35.000, 40.000. Es demasiado, y realmente obviamente les van a dar los espesores menores, pero la subrasante es el factor más influyente en esta ecuación, y vamos a verlo. Cuando nosotros cambiamos valores
de ejes equivalentes, cambiamos valores de confiabilidad, el número estructural es muy poco sensible. Cuando cambiamos valores de subresaltante es impresionante, ¿verdad? Y cambia. Entonces, si realmente se quieren bajar espesores, suban al valor de las subresaltantes, pero no es conveniente para nada. Y finalmente pues está la variable del SN, que es la que vamos a despejar. Esa SN es el número estructural requerido. Hay una función que se llama en Excel, que se llama solver, y con esa es bien sencillo hacer el cálculo de esta ecuación. Entonces, no sé si, vamos a ver, no sé si tenemos, ya se nos fue el tiempo. Si no, esto se va a llevar más tiempo. ¿Por qué no lo dejamos aquí y seguimos el jueves? Ya son las 8:10 y voy a tratar de hacer la próxima vez como más puntual en la salida para que puedan llegar a tiempo. Y muchas gracias por venir hoy, los esperamos el jueves para seguir.